provocada, donde vemos que del 40 al 55% son generadas por eventos cerebrovasculares, ya sean hemorrágicos o isquémicos, seguidos por trastornos metabólicos agudos, toxinas, un TEC reciente, infecciones y otros, pues, digamos, otras causas pues, desconocidas. Y cuando lo comparamos con esta gráfica circular de la izquierda, donde se describen entonces o resumen las causas ya de epilepsia de inicio tardío, sin duda entonces el ataque cerebrovascular va a ser la primera causa, 37% para el ACV isquémico y del 12% para el hemorrágico. Pero vemos entonces que acá en orden de importancia un gran porcentaje permanece desconocido, o sea, no encontramos el porqué de la epilepsia, seguidos entonces de neoplasias, enfermedades neurodegenerativas, específicamente enfermedad de Alzheimer, otros trastornos neurocognitivos, metabólicos y otros en menor proporción. Vamos a hacer énfasis en algunas de las más importantes. Sin duda entonces la enfermedad cerebrovascular va a ser la principal. Vimos pues que va hasta el 60% dentro de las causas de epilepsia de inicio tardío, pero entonces hay dos escenarios. Al igual que como hablamos ahorita en función de Alzheimer, acá también hay una relación bidireccional. Se describe que la enfermedad cerebrovascular es el predictor independiente más fuerte para desarrollo de epilepsia en los adultos mayores. Vemos el RR pues, que supera el 3. Sin embargo, hay otro concepto que se conoce como la epilepsia precursora vascular. Vemos que el RR en realidad también es muy similar. Son aquellos pacientes que desarrollan epilepsia y a futuro pues, van a debutar pues, con un evento cerebrovascular. En el contexto agudo, hay que entonces diferenciar unas convulsiones que se definen como tempranas. Tampoco hay, digamos, un consenso. Se describe pues, que son aquellas que se presentan posterior a la ACV, entre los primeros 7 a 14 días, aunque la mayoría van a presentarse en las primeras 48 horas. En este contexto, la epilepsia o la crisis sintomática aguda se va a atribuir a una inestabilidad de membrana celular y liberación de citotoxicidad mediada por glutamato, donde en realidad cuando lo comparamos con convulsiones tardías, acá el riesgo de recurrencia pues, es mucho menor. Obviamente pues, eso dependerá en el futuro pues, de las secuelas con las que quede el paciente. Convulsiones tardías, vemos que la causa aquí atribuida a la epilepsia sería entonces ya la gliosis, desaferendación neuronal y brotes colaterales, que sería pues como un reflejo pues de esa neuroplasticidad que de igual forma también se presenta pues en menor proporción en adultos mayores, pero entonces aquí vamos a algo muy importante. Son los factores de recurrencia o factores de riesgo para desarrollar entonces eventos pues, o crisis epilépticas pues, posterior a una ACV. Unas tempranas pues, que serán entonces transformación hemorrágica de un evento isquémico, hiperglicemia o alcoholismo, que sería entonces como ese subgrupo de causas provocadas donde generalmente uno da un tratamiento farmacológico limitado, generalmente de 3 a 4 meses y posteriormente se define o no si se puede suspender. Y unos factores de riesgo para ACV, para epilepsia tardía, post-ACV, que serían entonces una edad por encima de 65 años, una ACV recurrente y una historia pues, de una crisis sintomática temprana. Unos comunes pues, que prácticamente también se derivan de transformaciones hemorrágicas, compromiso cortical y una severidad clínica con un NIHSS mayor a 14. Cuando nos vamos a ver factores de riesgo, algo fundamental es que la edad por sí sola, o sea, un paciente que no tenga comorbilidades, que tenga poca enfermedad cerebrovascular, por lo general si se compara con una población más joven, puede que ese riesgo no sea significativo solo por la edad, porque vemos que aquí pues en esta gráfica en general la edad no se comporta pues como un factor de riesgo. Solo acá pues en este estudio el rango de edad de 75 a 79 años dio un HDR significativo. Sin embargo vemos pues que incluso en otros estudios una edad por encima de 85 años se comportaba como factor protector. Eso obviamente depende de las comorbilidades y ese riesgo de recurrencia pues que tenga el paciente. Llamativo en cuanto a factores de riesgo adicional, tenemos entonces la etnia negra comparada con la blanca. Vemos pues que el HDR va de 4 de 2 a incluso hasta 8 y la presencia pues, de una comorbilidad previa que sería el ACV. Entre otros factores de riesgo, aparte pues, de la edad por encima de 85 años, pues, que fue en este estudio puntualmente, tenemos el uso de estatinas y el antecedente pues, de dislipidemia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en realidad, como en la mayoría de condiciones crónicas, también pues, agudas, en los adultos mayores hay una gran variabilidad. Vemos pues, que en nuestra población la más común van a ser entonces las crisis focales
con alteración pues, del estado de conciencia, vemos pues, que va del 43%, seguidas entonces pues, de las crisis tónico-clónicas bilaterales, que serían pues, como esas que se tienen un inicio en ambos hemisferios o que se conocen pues, previamente como las generalizadas. Sin embargo, hay un porcentaje muy importante, vemos pues, del 13%, de aquellos pacientes que debutan con una crisis focal sin compromiso del estado de conciencia, que en realidad es como un reto diagnóstico porque el paciente no va a tener manifestaciones motoras necesariamente, sino que dependerá del lobo o del sitio anatómico en donde se genere pues, esa descarga sincrónica anormal. Y acá, en este paralelo, vemos entonces diferencias de presentación entre población anciana y población un poco más joven. Vemos entonces pues, que en los adultos mayores son menos común que tengan auras, que tengan automatismos. En cuanto a síntomas motores o semiología pues, típica de unas crisis focales con compromiso del estado de conciencia pues, son más frecuentes, incluso más cortas, pero vemos que esos episodios, como describen acá, sutiles de confusión, en realidad son mucho más frecuentes comparado con población joven, y al igual esos estados confusionales después de una crisis pueden durar incluso horas a días, lo que también confunde pues, el abordaje diagnóstico. Una pregunta grande que se hacen pues, los artículos cuando uno revisa el tema es que si existe una epilepsia generalizada de inicio tardío, en realidad pues es muy rara, o sea, una causa donde aparentemente tenga una carga genética como su causal, se genera después de los 60 años, en realidad acá solo se cita un estudio prospectivo donde pues, la evidencia pues, sería pues, un poco más fuerte, donde de 79 pacientes solo se atribuyó pues, uno de ellos como una epilepsia pues, generalizada de inicio tardío, sin embargo pues, es algo muy extraño. Y se describen que son pacientes con largos periodos de libertad de crisis antes de recaer pues, en la vejez, que en realidad pues, no hay como un consenso pues, respecto pues, a esa entidad. Importante, en función también de esas manifestaciones clínicas, es que hay unos síndromes de epilepsia en el adulto mayor, que ese artículo de Lancet pues, trata pues, de resumir, y son aquella epilepsia asociada a trastornos neurocognitivos mayores, a la amnesia epiléptica transitoria, el estado epiléptico y muerte súbita inesperada, y la epilepsia mediada por anticuerpos, que en realidad esta última es como la más nueva, entre comillas, y dentro de ese contexto pues, de encefalitis autoinmunes que se les atribuye a los autoanticuerpos, que sean los responsables directos pues, de la entidad, que sería como ese contexto de encefalitis autoinmune, donde en realidad hay una buena respuesta pues, a la inmunoterapia, que sería pues, como la salvedad pues, grande. En cuanto al estado epiléptico y muerte súbita inesperada, cuando se compara pues, también con personas mayores, en realidad este puede ser el debut de una epilepsia, hasta 30% de los pacientes. La mortalidad es del 35%, bastante alta, y vemos que en mayores de 80 años aumenta hasta el 50%, y hay unos predictores de mortalidad, como son un episodio de novo, la gravedad del cuadro, duración, la presencia de una lesión estructural y el número de comorbilidades. Sin duda acá entonces el ACV isquémico también será la causa más común, pero muy importante, y es que la mayoría de los pacientes se van a presentar como un estado epiléptico no convulsivo, es decir, que no tengan manifestaciones motoras, que en realidad en el contexto de UCI puede ser un responsable de estancias pues, muy prolongadas y de complicaciones pues, derivadas pues, de sedación profunda, o incluso pues, de todos esos síndromes pues, de desacondicionamiento y complicaciones infecciosas pues, que todos conocemos. Vemos pues, que en el 83% se altera el estado de conciencia, y vemos pues que la minoría en realidad tienen síntomas motores, que es en realidad lo que más se sospecha por parte de la atención primaria o por parte del servicio de urgencias. Se describe pues que ese estado epiléptico no convulsivo se puede presentar entonces como un estado confusional prolongado, con psicosis o como un coma inexplicable, y de ahí pues que la sospecha soportada de un estudio electrodiagnóstico pues sea como lo principal. Hay unos factores de riesgo pues, para ese estado epiléptico y muerte súbita. Serán entonces el antecedente de convulsiones, SB, una demencia pues, de origen no vascular y una enfermedad médica aguda, pues, que será en el contexto pues, por lo general de cuidado crítico. El otro síndrome grande es la amnesia epiléptica transitoria, que hay que diferenciarla pues, a grandes rasgos de la amnesia global transitoria, que también pues, es un reto diagnóstico. En realidad, en el contexto de epilepsia, este se define como un episodio de amnesia que está asociado a una convulsión y suele durar menos de una hora. En términos generales, los estudios dicen que las manifestaciones son muy similares. Hay 3 factores grandes que pueden predecir que el paciente tenga una epilepsia, y es la recurrencia, que tenga estados confusionales y que tenga trastornos en el lenguaje. Vemos pues que
Típicamente se describe que es más en hombres mayores de 65 años y se caracteriza porque el paciente se despierta generalmente confundido preguntando pues como qué fue pues lo sucedido. Una vez pues el paciente es auxiliado, pueden tener alucinaciones olfativas en el 40% de los casos. Hay una breve pérdida de la capacidad de respuesta y vemos pues que hay unos síntomas cognitivos, incluso pues psicóticos, que pueden estar pues intelectuales posterior pues a cada crisis y que pueden pues, permanecer y confundir aún más el diagnóstico. Lo otro sería entonces la demencia. Vemos pues que en realidad acá hay múltiples mecanismos fisiopatológicos pues que vinculan ambas entidades. Se describe que en general las enfermedades neurodegenerativas predisponen a la epileptogénesis por múltiples cambios, tanto estructurales como no estructurales, y estos cuatro pues son como a grandes rasgos los principales: por pérdida de las neuronas inhibitorias en zonas hipocampales y neocorticales, la excitotoxicidad mediada por glutamato, trastornos en neurotransmisores pues en general, y la disfunción de canales iónicos. Se describe que incluso los pacientes con demencia tienen un riesgo de 2 a 10 veces mucho mayor de desarrollar una epilepsia de nueva aparición, y comparado pues enfermedad de Alzheimer con demencia vascular, pues los riesgos son muy similares. Hay unos factores de riesgo para desarrollar epilepsia en Alzheimer. Vemos pues que tenemos el sexo masculino, una edad pues más joven para el inicio de los síntomas, que serían como esos síndromes de enfermedad de Alzheimer pues de inicio temprano, y unas características clínicas que son pues, las que en teoría podríamos modificar con una prevención primaria, que sería pues la duración de la enfermedad, la severidad de la enfermedad, unas imágenes con compromiso pues atrofia pues predominantemente pues parietal, el uso pues de medicamentos crónicos, incluyendo pues acá antipsicóticos, y comorbilidades que aumentan pues ese riesgo de epilepsia, como son prácticamente todas las derivadas de riesgo cardiovascular. Importante, como les mencionaba al comienzo, esa relación pues es bidireccional. El riesgo pues de los pacientes con demencia de desarrollar epilepsia, pues si bien es menos claro, se describe también pues en la literatura, incluso pues en pacientes de al menos con 50 años con epilepsia tienen un riesgo de desarrollar pues una demencia a 8 años pues mucho mayor. En esta gráfica también pues de un artículo de Lancet muestran como esas trayectorias de declinación cognitiva, en realidad sustentado en un solo estudio, pero pues vemos acá pues en la línea punteada como ese compromiso en la funcionalidad por compromiso pues cognitivo, y se describe pues que ese hit inicial o ese golpe inicial se atribuye pues a un evento cerebrovascular, mientras que eso ya genera un deterioro, digamos algunos lo explican como un modelo de envejecimiento acelerado, aunque eso pues no está ampliamente aceptado, pero cuando ya se deteriora digamos esa trayectoria cognitiva y se presenta pues un cuadro epiléptico, pues que se acelera pues mucho más, lo que vincula pues esa relación pues con los trastornos neurocognitivos. En realidad, como todos bien sabemos, el adulto mayor pues es bastante complejo. Vemos acá pues que el concepto pues de comorbilidad, donde acá incluso lo asocian pues con otras condiciones sociales, y acá pues grafican o resumen pues como 6 aspectos importantes que hay que abordar en el paciente adulto con epilepsia. Vemos entonces acá en función de la causa, que ya lo hemos revisado, la comorbilidad, porque obviamente esto ya lo vamos a detallar, el cómo varía pues el tratamiento, enfermedades pues que pueden estar no asociadas de forma sistémica que también impactan pues en ese abordaje, comorbilidades psiquiátricas que si bien no están del todo establecidas, sin duda pues hay trastornos adaptativos en función pues de las restricciones que se le puede ofrecer por parte de la familia del paciente con epilepsia, que incluso pues se ha descrito pues que lleva pues a estigma, aislamiento, restricciones pues que delimitan pues una funcionalidad pues muy pobre y que cada vez pues va a empeorar. Y que es un artículo un poco pues más viejito también del Lancet del 2009, dan pues como unas implicaciones y unas acciones potenciales que podemos hacer en enfermedades, en diferentes comorbilidades, en pacientes pues con epilepsia. Entonces pues en pacientes con demencia siempre hay que hacer pues la tamización para epilepsia, pacientes pues con stroke siempre valorar esos riesgos cardiovasculares, mirar cuáles son modificables y cuáles no. En osteoporosis el principal papel en realidad es los medicamentos antiepilépticos, sobre todo los inductores enzimáticos que se usan y se usaban pues más en el pasado, que tienen pues un evento adverso pues en esa salud ósea.
enfermedad renal crónica para el ajuste de medicamentos, diabetes mellitus, pues en cuanto a esa presencia de hiperglicemia ya veíamos pues que es un riesgo, al igual pues que hipoglicemia para crisis pues agudas, y la fragilidad, que sin duda pues va a cambiar pues un poco ese abordaje en cuanto a la agresividad y lo que esperamos pues con el paciente. En cuanto al diagnóstico, sin duda pues es muy desafiante. Por lo general son pacientes con deterioro cognitivo, la historia clínica no suele ser confiable, pueden tener ausencia de testigos, lo que confunde pues el diagnóstico, y se puede atribuir pues a un trastorno neurocognitivo o incluso a un delirium. Acá vemos pues que hay un promedio de retraso en el diagnóstico de hasta casi 2 años, una vez iniciados los síntomas que se le atribuyan a la demencia. Hay coexistencia pues también de entidades, e incluso pues se puede confundir una parálisis de TOD, que sería ese compromiso transitorio pues motor después de una crisis, con ACV, y de igual forma pues con las comorbilidades cardiovasculares que ya revisamos. El diagnóstico diferencial pues en realidad acá no me voy a detener, pero vemos pues que es bastante amplio y cada tema pues podría ser pues perfectamente sujeto pues de incluso pues de un simposio. En cuanto al diagnóstico, lo principal es, ante la sospecha, una historia clínica muy completa, excluir imitadores, siempre descartar enfermedad cardiovascular pues que puede coexistir o puede ser el diagnóstico diferencial, y tener en cuenta que en los adultos mayores incluso el electroencefalograma podría ser engañoso y podría no ser esencial pues según algunos textos, y siempre pues descartar pues causas pues reversibles con exámenes pues de rutina. Punción lumbar, neuroimágenes pues podrían ser de utilidad. Y para el tratamiento pues en realidad hay varios pilares. Uno de ellos es el farmacológico, donde vamos a hacer pues algunas salvedades, pero tener en cuenta pues que incluso hay neurocirugía pues para epilepsia. Hay otras opciones como son la estimulación del nervio vago, dieta cetogénica, pues que si bien en personas mayores no hay evidencia suficiente, pues podría ser una alternativa en determinados casos. ¿Cuándo iniciar tratamiento? En realidad el enfoque no varía respecto a la población general, son los mismos criterios pues, de la ILAD del 2014 para la epilepsia, con la salvedad pues, que obviamente los adultos mayores tendrán un riesgo de recurrencia pues, significativamente mayor, que es una de las definiciones de epilepsia que generalmente atribuyen pues, un riesgo por encima del 60%. Vemos pues, que acá son los principales factores a ese riesgo de recurrencia, que serían anomalías epileptiformes, examen neurológico anormal, convulsiones nocturnas y causas de síntomas remotos pues, en el pasado. Importante es que en el adulto mayor hay 4 cosas para definir un tratamiento farmacológico. Primero es que en realidad sea una epilepsia, que sea pues, el diagnóstico correcto. El segundo es que la gravedad del evento, definir si el paciente tiene un riesgo de recurrencia elevado en función pues, de lesiones estructurales. Y el cuarto es el riesgo de autolesión. Ya sabemos pues, que una crisis, pues, una caída en un adulto mayor pues, podría ser responsable de una discapacidad catastrófica y terminar pues, con la vida del paciente, por lo que implicaría pues, riesgo-beneficio de definir si se inicia o no tratamiento. Al igual pues que la mayoría de psicofármacos o medicamentos pues, en la población geriátrica se deberían iniciar pues, a la mitad de la dosis. Ya vimos pues como el concepto pues, de iniciar despacio y titular pues, de forma lenta en charlas previas, pero pues se cumple pues, la misma premisa. Y este cuadro resume pues como efectos importantes, o sea, con los medicamentos antiepilépticos. En realidad hay que evaluar, todos son iguales en términos de eficacia, o sea, no se desconoce pues que uno sea superior a otro pues en estudios grandes, de ahí que al igual pues que en la mayoría de condiciones nos debamos guiar en función de los eventos adversos, y acá en el contexto de epilepsia hay múltiples medicamentos que tienen efectos en la cognición, el estado del ánimo, la salud ósea y el riesgo cardiovascular. De ahí pues que en realidad en los últimos años el uso pues, de inductores enzimáticos como son la fenitoína, el fenobarbital, ácido valproico, en realidad pues entren un poco en desuso. Esta gráfica pues en realidad resume pues como causas potenciales muy importantes, como son entonces los efectos cognitivos. Vemos pues que la carbamazepina tiene un efecto pues adverso, tiene pues la ventaja pues que podría ser un estabilizador del ánimo. Sin embargo, como al ser un inductor enzimático en la población anciana, tiene múltiples interacciones farmacológicas, por lo cual no es el ideal, aparte pues de ese componente pues de la salud ósea que revisamos previamente. Vemos pues que gran cantidad de medicamentos son neutros cognitivamente, que sería pues como un beneficio pues que deberíamos siempre buscar, como son la gabapentina, la motrigina, levetiracetam, la cosamida. Sin embargo, pues hay otros factores a tener en cuenta. Por ejemplo, el levetiracetam no debería usarse en comorbilidades psiquiátricas, pues porque podría tener efectos en el estado del ánimo, mientras que la lamotrigina podría incluso tener un beneficio al ser un estabilizador del ánimo, por lo cual pues son cosas que hay que individualizar paciente por paciente. Y acá, oxcarbamazepina, vemos pues que en realidad se asocia altamente con hiponatremia
y una gran interacción pues farmacológica, por lo cual tampoco se recomienda como primera línea. Y vemos acá pues el ácido valproico, que si bien es un estabilizador del ánimo, pues obviamente sabemos pues el componente en cuanto a riesgo cardiovascular adverso, que no tampoco es el ideal. En resumen, esta gráfica muestra como las diferentes guías en cuanto pues cuál es la primera línea en la población mayor. Vemos pues que todas se decantan pues al uso de levetiracetam, la motrigina, incluso pues la cosamida como primera línea. Y el otro escenario sería el paciente que envejece pues ya con epilepsia. En realidad quitarle un medicamento de esos pues que podría no ser el mejor comparado pues con alguien con epilepsia de nuevo. Es muy difícil quitarlo porque generalmente cuando se desmonta pues empiezan de nuevo las crisis. Sin embargo, pues en la medida de que esas reacciones adversas superen ese beneficio y que hayan interacciones pues, potenciales, pues debería considerarse por un medicamento pues, de mejor perfil de seguridad. Y ya para finalizar, pues esos tres mensajes pues, bastante grandes, aparte pues, de lo que les traté de resumir en la charla, es que la epilepsia es una condición bastante común, pero muy subestimada y poco investigada. La modificación de factores de riesgo cardiovascular pueden tener un impacto futuro en la incidencia de epilepsia, y si bien pues, hay una buena respuesta al manejo farmacológico, se deben tener en cuenta pues, el perfil de seguridad para guiar prácticamente pues, todo el manejo, incluyendo pues, las comorbilidades y las interacciones farmacológicas. Y eso era todo. Muchas gracias.